Hola, ¿qué tal, barrio fanáticos? Saludos para todos y cada uno de ustedes que nos ven y nos escuchan a través de los diferentes medios digitales. Bienvenidos a este podcast titulado Queriendo ser una estrella. Inicia con un relato muy personal de este personaje que lleva por nombre MC Mambo. Pero vamos a iniciar con la edad de 14 años. Siempre fui un chico muy inquieto desde pequeño, pero pues siempre me consideré no tanto agraciado. Aparte los bajos recursos pues no te hacían ver como los demás chicos que tenían un poco más de posibilidades y utilizar tenis de marca, tenis pues de cierta cantidad, ¿no? De cierta gama. Entonces pues, utilizábamos zapatos y tenis pues del mercado y clones, ¿no? En aquel entonces pues existían los los Pony, los Yujin, entre otras marcas por mencionar, ¿no? Y pues yo me consideraba muy agraciado, ¿verdad? Así como el guapo o el que tuviera algún talento en ese momento, sino siempre fui muy despierto y me gustaba participar mucho. Una vez me disfracé de payaso en la escuela y decía vamos a aplaudir, ¿no? Pero hasta ahí que recuerde de mi trayectoria artística, pues me gustaba un poco más la pintura, el graffiti, me gustaba un poco más armar figuras con bloques, la plastilina y todo lo demás. Siempre vi que tenía creatividad para realizar ciertas figuras o actividades. Posteriormente, pues entré a la secundaria, conocí a un amigo que le pondremos de nombre el Chaparro, ¿no? Le pondremos de nombre el Chaparro para no dañar su imagen. Y bueno, el Chaparro era una persona pues ya mayor a nosotros pues yo tenía alrededor de 13 años y así mi grupo de amigos pues eran de 13, 14 años, no más grandes y él pues ya tenía una edad de 18, 17 años, ya era una persona pues mayor a nosotros, más vivido y más experimentado, entonces era muy rudo. Para esto, nosotros fuimos la última generación antes de que existiera la escuela para adultos, porque si recuerdan, antes la escuela pues mezclaba a pequeños y grandes, ¿no? Entrabas a la primaria y, ay, canijo, había muchachos de 18 años. Y bueno, pues eso ocasionaba pues ciertos disturbios dentro de la educación, ¿no? Entonces, para esto el Chaparro empezó a llamarnos y empezó a ver que éramos inquietos. Y bueno, pues nos empezó a dar unas clases de cómo ser casanovas, ¿verdad? De cómo poder conquistar a las muchachas. Y nos amenazaba si no le hablábamos a las muchachas, ¿no? No, te voy a dar unos golpes si no le hablas a ella, ¿no? Entonces así fuimos desarrollando la estrategia y la técnica de perder el miedo para hablarle a las chicas y en poco tiempo, bueno, pues nos convertimos en unas personas menos cohibidas, éramos menos desinhibidos y éramos más aventados, entonces nos gustaba ir a las ferias de los diferentes pueblos de la periferia de aquí de la villa, íbamos a Tilapa, Jalatlaco, Santiago, Santa Cruz, San Pedro, no, pero íbamos con la idea de ligar, ¿no? Y bueno, entonces imagínense yo viviendo esa etapa de mi vida en donde también pues ya era yo, digamos, regular dentro del graffiti, porque en ese momento la ola del underground, del graffiti, del ska, pues estaba al top. Y pues yo no fui a una escuela en donde me enseñaran a hacer algún trazo, a utilizar algún bote, simplemente hacía lo que con mis posibilidades hasta que ya fui investigando sobre las válvulas, sobre dónde comprarlas, cómo invertirle a los botes, cómo hacer el mixer, cómo poder hacer mejores trazos, ¿no? Y así fue mi primer contacto con
el mundo de la artisteada. Y dentro del pueblo, pues no había nadie que grafiteara como yo, ¿no? Yo era uno de los mejores, quiero pensar para ese momento, aunque ya había más grafiteros y había chavos que se iban a la Ciudad de México y pues ya venían y a lo mejor hacían unos tajes pues padrísimos, pero ya a la hora de representar un buen graffiti pues les fallaba, ¿no? A lo cual mucha gente que es de aquí pues no me va a dejar mentir. Todavía vemos una pantera rosa que hice a un lado de la iglesia, ya después de muchos años. Imagínense, los caseros siguen conservando esa pantera rosa. Y no digamos que es una pintura de alto impacto, de mucho trabajo, pero pues sin embargo se ve bien. La otra era un perro ubicado ahí en el Bicitaller Dinamo. Era un perro con una bicicleta en el hocico. Y algo que me tocó vivir a mí y era pues genial es que la gente ya no dijera cuando se bajaba en esa parada, me bajas en el Bicitaller, sino decían, me bajas en el perro, y para mí pues era sensacional.